but you will understand it later. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor Why? Because the things that God works with es algo que nosotros no podemos entender en el momento preciso, are the things that we don't understand in the right moment, pero más adelante but in the future podemos ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros. we can see what God wants to do with us in our lives. A veces nos ponemos, como decimos en el campo, de cabeza dura, ¿verdad? Nos ponemos un poquito cascarrabia. Sometimes we say, we get hard-headed. Pero el Señor nos dice, no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. But God tells you you will not understand it right now. You will understand it later on. Aquí podemos ver como Pedro le hace esa pregunta al Señor, tú no me lavas los pies. Pero podemos ver cuando el Señor le dijo, tú no entiendes ahora, lo vas a entender más luego. We can see how Peter tells us, you shall not wash my feet. But Jesus answers him quickly that he will understand it later on. Y cuando leemos el versículo 8, podemos ver And when we read the verse number 8, we will see que Pedro le dice al Señor, no me lavarás los pies jamás. that Peter says to him, you shall never wash my feet. Podemos pensar que Pedro se lo dice, ¿verdad? Por el motivo y la razón que era Jesús, era el maestro, el que le estaba lavando los pies y probablemente era como si fuera una ofensa o Pedro lo podía ver de esa manera. We can see that Peter might have thought that the Lord washing his feet would be something that would offend the Lord because he didn't deserve this. Pero podemos ver cuando Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. When Peter tells them, you will never wash my feet, Jesus replies to him, unless I wash you, you have no part with me. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor, por qué estamos pasando por esta situación? Y el Señor nos contesta y nos dice, si no pasas por este proceso, no vas a llegar a la bendición. So how many times do we ask God, why am I passing through this process? Why am I passing through this problem? And Jesus replies back to us, unless you pass through this process, you cannot have part with me. Por ese proceso podemos pasar siendo una enfermedad. That process could be being sick. Puede ser económicamente, ¿verdad? It could be with your economy. Pueden ser de muchas razones el proceso por cual tenemos que pasar en el camino. There may be many reasons of the processes that we have to pass through life. Pero el Señor sabe y entiende y conoce But God knows, understands the process. Por la situación en cual Él nos va a llevar. The process that He will pass us through. Porque en la palabra de Dios me dice que Él no nos da carga que nosotros no podamos llevar. The Word of God tells me that He doesn't give weight. I'm sorry. He doesn't give a problem that somebody cannot bear with. Gloria a Dios. Y cuando el Señor nos pone algo sobre nuestros hombros, And when God puts something on us, Él sabe el motivo y la razón, el por qué Él está poniendo esas cosas sobre nosotros. He knows why He's putting these problems or this situation on our shoulders. Y a veces nosotros decimos, no, Señor, no quiero pasar por este proceso. And sometimes we say to God, no, God, I don't want to pass through this process. Pero hay que pasar por el proceso para poder llegar a la victoria. But we have to pass through the process to get to glory. Podemos ver, como estábamos leyendo, que Jesús le iba a lavar los pies a sus discípulos. We could see, like we were reading the story, that Jesus was going to wash the feet of His disciples. Y Pedro le dice, no, que no se lo iba a volver a lavar jamás. And Peter tells us, no, you're not going to wash them again. Pero en el último versículo 8 podemos leer lo que Jesús le contesta, hermanos. But we can read again in verse 8, what Jesus answers him. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Podemos ver que el Señor nos dice a nosotros, te estoy pasando por esta prueba. The
So the Bible tells us, unless I wash you, you will have no part with me. And we can see, glory be to Jesus. Te estoy pasando por esta prueba para que tú entiendas lo que viene luego es mejor que lo que estás pasando ahora. We can see that God tells us, I'm passing you through this process, so you can be glorified more on in your life. Cuando el Señor quiere llegar a tu vida When God wants to reach your life, y te quiere limpiar de todos los pecados, He wants to clean you from all your sins. el Señor habla y el Espíritu Santo te hace entender God speaks and the Holy Spirit makes you understand todo lo que tú tienes que cambiar. everything that you have to change. Y cuando tú lo entiendes en tu vida, And when you understand that in your life, tú puedes ver el cambio que el Espíritu Santo hace contigo. you can see the change that the Holy Spirit does with you. Entonces, hermanos, tenemos que dejar que aunque venga ese proceso, And now, brothers and sisters, we have to let the process come to us. que sea el Señor el que nos dé la capacidad y el entendimiento To let God give us the understanding to be able to process para sobrellevar la situación en la que estemos pasando. any situation that we might be going through. Si nosotros buscamos en el libro de Salmos, If we look at the book of Psalms, vamos a ver we can see a David, al salmista David, cuando en el versículo Salmo 51, versículo 2, we can see in the book of Psalms David speaking in chapter 51, verse 52. que le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. In the book of Psalms, chapter 51, verse 2 and 3 says, wash away all my iniquity, and cleanse me Gloria a from Dios, my sin. aleluya. For I know my transgressions, and my sins is always before me. Gloria a Dios. Aquí podemos ver cuando David está diciendo, lávame más y más de mi maldad. We can see here where David is saying, wash away all my sins, Y límpiame de mi pecado. and cleanse me from my sins. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, When we come to God, nosotros sabemos, ¿verdad?, que venimos con una vestidura sucia. we know that we come with dressing with dirty clothes. ¿Por qué? Porque estando en el mundo sabemos que lo que hay es pecado. Because being in the world with other people, we know that the world is filled with sins. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia es porque necesitamos de Dios en nuestras vidas. And when we come to the church, it's because we need God in our lives. Pero lo bueno es que tenemos que reconocerlo y entenderlo por nosotros mismos. The good thing is that we need to understand for ourselves Que tenemos pecado. that we have sins. Mucha gente quiere llegar a los caminos del Señor A lot of people want to come to the path of God y quieren seguir como estaban. and keep on walking like they were. Pero cuando tú llegas a los caminos del Señor, But when you come to the path of God, tú tienes que decir, Señor, límpiame. you have to say, God, wash me, Limpia todo pecado, cleanse me from all of my sins, limpia toda maldad, cleanse me from all of the things that are wrong, limpia todo aquello que yo haya hecho no agradable delante de tus ojos. clean me from all of the things that I have done wrong before your eyes. Yo no puedo llegar a la iglesia I cannot come to the church y decirle, Señor, aquí estoy, and say to God, here I am. quiero adorarte y I glorificarte, want to adore you and glorify you, pero seguir en lo mismo que sigo, but I want to keep on living my life how I am, haciendo lo mismo que estoy haciendo. doing the same things that I'm doing always. Yo no puedo hacer eso. I cannot do that. ¿Por qué, hermano? Why, brothers and Porque sisters? cuando el Señor llega a nuestras vidas, Because when God comes in our lives, tiene que haber un cambio. there has to be a change. Tiene que haber un cambio en nuestro hablar. There has to be a change in the way we talk, Tiene que haber un cambio en nuestro caminar and the way we walk, día a día.
day from day. ¿Por qué? Why? Porque si nosotros decimos somos cristianos Because if we say we are Christians, y seguimos todos los días haciendo lo que siempre estábamos haciendo, if we do the same things we used to do, no estamos dando testimonio de nosotros. we're not giving testimony of who we are. Pero sí But queremos decir somos cristianos. we do want to say that we are ¿Cómo usted Christians. va a decir soy cristiano How are you going to say you're a Christian si no quiere cambiar if you do not want to change el caminar the walk de todos los días? you do every single day? Por eso hay que decirle, Señor, ayúdame, That's why you have to say to God, help me, límpiame, cleanse me, quita de mí todo pecado, take away from me every sin, toda maldad que yo haya hecho. everything I've done wrong. Podemos ver que aquí el salmista dice, porque yo reconozco We can see that here it says, because I know mis rebeliones my transgression y mi pecado está siempre delante de mí. and my sins is always before me. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal, We know what we are doing wrong, pero muchas veces no lo queremos reconocer. but lots of times we do not want to recognize it. El Espíritu Santo nos redarguye y habla nuestras vidas. The Holy Spirit does a treat with our lives. Nosotros lo sabemos, We know it. pero después le decimos, Señor, no me vas a limpiar jamás. You will not wash me. Pero y entonces, ¿cómo tú quieres hacer un cambio But how do you want to change? si no deja que el Señor te limpie? How do you want to change if you don't let Him wash you? Por eso el tema That's why the theme de esta predicación of this message, es déjate lavar. let yourself be washed. Déjate lavar esas vestiduras que tú tienes Let yourself be washed the clothes you are wearing right now. espirituales Your spiritual clothes. para poder ver que eres un cristiano a los ojos del mundo. So the world can see you as a Christian. Porque si tú dices que eres cristiano, Because if you say you are a Christian, tú tienes que reflejar que eres cristiano. you have to show you have to show yourself like a Christian En tu forma de hablar, in the way you talk, en tu forma de actuar, in the way you act, en tu forma de vestir, in the way you dress, cómo tú te expreses. how you express yourself. ¿Por qué? Why? Porque el mundo se está fijando de cuál es tu caminar Because the world is always watching how you walk. para luego señalar. So then they can Gloria a Dios, aleluya. so they can judge you. Thank you. Si tú dices eres cristiano y no reflejas que eres un cristiano, If you say you're a Christian and you do not show that you are a Christian, el mundo dice the world says que tú no eres nada, that you are nothing, que tú eres un falsante. that you are a hypocrite. Y hermano, con dolor, tiene la razón para decirlo. And brothers and sisters, with pain, they have the reason to say it. Porque tú cuando llegas a los pies de Cristo, Because when you come to the Lord, tiene que haber un cambio. there has to be a change. Tienes que dejar que el Señor limpie tu vida. You have to let God cleanse your life. Tienes que dejar que Él lave esas vestiduras. You have to let Him wash your clothes. Gloria a Dios, aleluya. Si buscamos en Ezequiel, capítulo 36, If we look in Ezekiel, thank you. gloria a Dios, Glory aleluya. be to God. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Ezequiel 36, versículo 12, dice, y haré andar hombre, perdone, Ezequiel 36, 25. Glory be to God. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. In the book of Ezekiel, chapter 36, verse 25, we can read, the word is read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. It says, I will bring you back into, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all the impurities and from all your idols. Aquí podemos ver cuando Ezequiel está hablando al pueblo de Israel.
We can see when Ezekiel is talking to the Israel. Y el Señor envía a Ezequiel a hablarle a este pueblo And God sends Ezekiel to talk to this people, escogido por el Señor. chosen by God. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque ellos estaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios y el Señor quería limpiarnos. Así igualmente el Señor quiere limpiarnos a nosotros. We can see that he says, "I will sprinkle clean water on you." Why does he say this? Because the people, the Israelites, weren't doing things right, and he wanted to clean them. Cuando el Señor dice sobre vosotros agua limpia, Él quiere que nosotros vengamos a Él con un corazón sincero y dispuesto, pero reconociendo nuestro pecado para entonces Él poder limpiarnos. When God tells you that He wants to sprinkle clean water on you, He wants you to recognize that you have done something, you have been on the wrong path or doing something wrong, and He wants you to come to Him so He can clean you. De todo eso, ¿verdad? Que tenemos que cambiar cuando llegamos a los caminos del Señor. He wants to change everything that we have done when we weren't in His path. Y dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Aleluya. And He says, "I will cleanse you from all of your impurities." De todo pecado, ¿verdad? El Señor quiere limpiar nuestras vestiduras, el Señor quiere limpiar nuestros caminos, pero nosotros tenemos que dejar que Él venga a nosotros. ¿Por qué? We have to let God cleanse us from all of our sins, from all of the things that we have been doing wrong. So when we have been doing wrong when we weren't on His path. Why? Porque Él es un caballero Because He is a gentleman. y nos deja que nosotros tomemos esa decisión nosotros. He lets us decide for our own selves. Él nos da el libre albedrío He lets us choose. para nosotros escoger lo que nosotros queremos. He lets us choose whatever we want to do. Él no te obliga a llegar a la iglesia. He doesn't obligate you to come to church. Él no te obliga a que tú ores y hables con Él. He doesn't obligate you to pray and talk with Him. Él no te obliga a que tú cambies tus vestiduras. He doesn't obligate you to change the way you dress. Pero Él te hace reconocer But He does make you recognize lo que tú tienes que cambiar. the things that you have to change. Y cuando el Espíritu Santo te hace entender eso, And when the Holy Spirit makes you understand that, te date cuenta you understand lo que tienes que cambiar en tu vida. what you have to change in your life. Entonces, si tú no quieres cambiarlo, Then if you don't want to change it, luego, cuando llegue la prueba, then when the time comes for your process, no te puedes quejar. you cannot be sorry, Porque el Señor because God te está dando la oportunidad y está hablando a tu vida de lo que Él quiere que tú cambies en ti. Because when that time of the process comes, of the bad times, you cannot be sorry, because He's trying to make you understand what you have to change, so the process can be easier. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te adora mi alma, Señor Jesús. In the book of John, Santo eres the Jesús. book of John, chapter 3, verse 5 says, Jesus answers, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Cuando podemos leer aquí que dice Jesús respondió, ¿verdad? Él está diciendo a Nicodemo, le está dando una parábola, le está dando un ejemplo. We can see here when Jesus answers, he's trying to tell us an example. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
He's trying to tell us, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Cuando yo leí esto, When I read this, yo me acuerdo de cuando yo fui bautizado en las aguas. I remember when I was baptized in the water. Podemos saber los que han sido bautizados, We know that for those of you that have been baptized in the waters, que nos sumergen completamente en el agua. they put us completely under the water. Cuando nos sumergen en el agua, eso es símbolo And when we go down into the water, de que tú mueres esa vieja criatura it's a symbol of that old person, the old person. y cuando sales del agua, And when you come out, eres una nueva criatura en el Espíritu Santo. so when you go down into the water, it means that the old person in you is dying, and when you come out, it means that you are being reborn into a new person. Entonces cuando el Señor nos lavó en esa agua donde fuimos bautizados, Then when God cleansed us in those waters that we were baptized, el Espíritu Santo nos viene ahora a rescatar, the Holy Spirit comes to us to help us. porque entendimos nosotros que habíamos que hacer un cambio, Because we understood that we had to do a change. que ese cambio era importante para nosotros. That change was important for us. ¿Por qué? Porque nos dimos de cuenta que necesitábamos que fuéramos limpios Because we noticed that we needed to be cleansed de todos esos pecados en cuales estábamos haciendo. of all of those things that we were used to doing. Lo entendimos y lo reconocimos en nuestra vida We understood that and we recognized that in our lives. y nos dejamos que el Señor nos sumerja en las aguas. And we let God put us inside the Y water. cuando salimos de las aguas, And when we come out of the water, somos nueva criatura en Cristo. we come out being a new person in Christ. Entonces, tenemos que reflejar en lo que nosotros hemos hecho con ese símbolo de sumergernos en las aguas. Now we have to let people know that what is the meaning of what we just did. Porque cuando nos sumergimos y el Señor nos limpia, Because when we are cleansed, ya no podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. we cannot do what we want to do. Ya no podemos estar caminando como nosotros queremos estar caminando. We cannot walk the way we want to walk. Ya no podemos estar diciendo las palabras que decíamos We cannot say the word that we used to say, o ir a los que queríamos ir. or go to the places that we used to go. Ahora tenemos que estar mirando Now we have to see para dónde vamos, where we are going, con quién estamos who we are y with, qué hablamos. and what we are saying. Porque si no miramos en dónde estamos y con quién estamos, If we do not watch where we are or who we are with, podemos entonces ensuciar nuestra vestidura nuevamente. then we can dirty our clothes again. Y aunque el Señor es misericordioso, And because God has mercy, nos perdona y nos vuelve a limpiar, He forgives us and He cleans us again. ya entonces estamos dando nuestro testimonio de que somos cristianos. Then we give our testimony that we are Christians. Ya no estamos entonces reflejando lo que tenemos que reflejar delante del mundo. We are not giving the testimony that we are Christians and reflecting that we are Christians. Porque cuando tú caes una vez, Because when you fall once, caes dos veces, when you fall twice, el Señor te perdona. God will forgive you. Pero ya el mundo no te ve igual. But then the world doesn't see you right. Dice, este es un falsante. They start to say you're not truly with God. O dice, este está jugando con las cosas del Señor. Or they'll say you're playing with the things with God things. Entonces, cuando la gente te ve así, When then people see you te like this, señala, they start to judge you, habla de ti, talk about you. usted se enoja, You get mad. usted se siente en su corazón, Then you feel in your heart. pero entonces no está viendo la forma en la que usted se está caminando, se está induciendo. But you don't realize the way that you're walking, the way you're acting is not correct. Y cuando el Señor te hace entender lo que estás haciendo mal And when God it makes you understand that what you are doing wrong y te dice, and tells you,
te voy a limpiar, te voy a lavar, I'm going to cleanse you. I'm going to clean you. usted viene y le dice, no me vas a lavar. Then you come and say, you're not Jamás. going to wash me up. You are never going to wash me. Como dice Pedro. Like Peter said. Pero But podemos ver, gloria a Dios, glory aleluya, be to Jesus. que cuando Jesús le dice a Pedro, But we can see when Jesus tells Peter, gloria a Dios, que él no entendía lo que él estaba haciendo, that he doesn't understand what he's doing right now, lo iba a entender más adelante, that he will understand it in the future, que lo quería limpiar. that he wanted to wash him. Y Pedro dice que no. And Peter says no. Podemos ver cuando el Señor le dice a Pedro, si no te lavas en otra parte conmigo. And we can see when Jesus answers, unless I wash you, you have no part with me. Y Pedro le responde, And Peter responds back. en Juan 13:9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. And in the verse chapter 13, verse 9 of John, Peter replies to him, Then Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Cuando el Señor le habló así a Pedro, Pedro entonces entiende que sí hay que ser lavado, ¿verdad? Hay que ser limpio para entonces estar con el Señor en ese lugar donde Él está. When Jesus talked to Peter like he just did, and told him that unless I wash you, you will have no part with me. That's when Peter understood that he had to let Jesus clean him, so he could be part of him. Ahí es cuando Pedro le dice, no, está bien, Señor, no me limpie solamente los pies, límpiame las manos, límpiame la cabeza, límpiame todas mis vestiduras. That's when Peter replies to him, no, Lord, not just my feet, but my hands and my head and all of me. Porque él entendió Because he understood, y reconoció he recognized, que si no es limpio, because he recognized that if he were clean, no iba a tener parte con el Señor. he wouldn't have part with God. Podemos ver también We can see also que cuando nosotros nos dejamos limpiar voluntariamente, that when we voluntarily let God cleanse us, podemos entonces ver la recompensa que el Señor nos da a nuestras vidas. we can see the prices that God gives us in our lives. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres mi Dios, aleluya. Mi alma te adora. Si buscamos en 1 Corintios, If we look at the book of the First of Corinthians, gloria a Dios, aleluya. glory be to God. 1 Corintios capítulo 6, First of Corinthians chapter 6, versículo 11. verse 11. Y dice, al principio dice, de ese versículo, y esto erais algunos. And it says in the beginning of that verse, and that is what some of you were. Tomando una pausa en esa palabra, cuando él dice, y esto erais algunos, si leemos más atrás en el versículo 9 de ese mismo capítulo, Taking a pause on that part, if we look a few verses back on the verse 9, podemos ver que él especifica quiénes eran esas personas, quiénes eran algunos de esos. Y dice en el versículo 9, we can see that he explained who are some of those people, and we can read in the verse 9. ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Or do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? No hereréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. It says,
Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Aquí podemos ver unos ejemplos que el Señor nos ha dejado de cuáles son esas personas que no van a poder estar en el reino de los cielos, pero cuando esas personas reconocen que necesitan un cambio, so we can see an example of those people that will not be in the kingdom of heaven, but we see that these people, esas personas reconocen que tienen un cambio, when these people recognize that they need a change, y dejan que el Señor los limpie, los lave, and let God cleanse them and clean them, entonces then van a poder estar en esa promesa que el Señor nos ha hecho. they will be in the promise that God has given us. Por eso nos dice el versículo 11, That's why the verse 11 tells us, y esto erais algunos. and that is what some of you were. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Aquí el Señor especifica que tú, cuando llegas a los caminos del Señor, nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, estábamos en pecado. Here the word specifies that when we came to the path of God, we were full of sins. Pero cuando reconocemos que necesitamos ser lavados, But when we recognize that we need to be washed, el Señor nos da esa oportunidad, God gives us the opportunity. nos limpia He cleanses us. y entonces nos santifica. He'll sanctify us. Nos perdona de todos esos pecados que hayamos hecho. He forgives us. He forgives every single sin that we've done. Y entonces ahora viene a morar en nuestra vida And now He comes to live in our lives. el Espíritu The Santo, Holy Spirit. que es el que nos hace entender That's who makes us understand lo que nosotros hacemos mal. what we do wrong. En el libro de Tito, In the book of Titus, capítulo 3, chapter 3, versículo 5, nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. It says in book 3, in chapter 3, verse 5, He saved us not because of Gloria a Dios. the righteous things we have done. Porque nosotros tenemos que entender que no es por las cosas que nosotros hayamos hecho, no es por los favores que nosotros hagamos a los demás, nosotros vamos a ser salvos. We need to understand that it's not because of things we do for other people, so the things that we've done right, that we are going to be saved. Si tú estás caminando mal, If you're walking wrong, si tú estás haciendo las cosas erróneamente if you're doing things wrongly, y no le pides perdón a Dios, and you do not ask for forgiveness from no God, le dices, Señor, limpia mi vestidura, if you don't tell God, clean my wardrobe, perdona mis pecados, forgive my sins, entonces no vengas a decir, Señor, sálvame. then don't come tell God, save me. Primero reconoce lo que estás haciendo mal, The first thing you have to do is recognize what you're doing wrong. ven a sus pies Come to His feet. y dile entonces, Señor, perdóname. Tell Him then, forgive me. Pero cuando tú estás en el mundo, But when you are in the world, como podemos ver que muchos están en el mundo, like we can see that lots of people are in the world, hablan de Dios, they talk about God, mencionan a Dios, they mention God, pero siguen hablando de la misma manera, they keep on talking the same siguen way, blasfemando su nombre, they keep on joking about things, siguen diciendo esas palabras que no son adecuadas, they keep on saying those wrong words that are unnecessary. pero cuando
se dan un golpe o llega alguna situación a su vida, But when something happens in their lives, lo primero que dicen es, Señor, ayúdame. the first thing that comes out of their mouth is, God help me. Porque todo el mundo se acuerda del Señor Because everybody remembers about God cuando están pasando por un problema, when they're passing through a problem, cuando están pasando por esa situación amargante, when they're passing through a situation. dicen, Señor, ayúdame. They say, God help me. Ahora se acuerdan de Dios, Now they remember ahora God. claman a Dios. Now they call God. Pero ¿por qué no lo clamas cuando estás bien? But why do you call God when you're right, when you're good? Cuando estás bien, sigues haciendo todas las cosas mal porque piensas y sientes que estás bien. When you're in a good condition, you keep on doing things you're doing because you feel that you're right. Pero realmente el Espíritu Santo te hace entender But really, the Holy Spirit makes you understand que tú necesitas algo más en tu vida. that you need something else in your life. Que tú necesitas al Espíritu Santo. That you need the Holy Spirit. Pero tú te sigues obteniendo But you keep on holding yourself. que ahora no Right now, no. es el tiempo, It's not my time. que entonces tengo que cambiar demasiado, No, because I have to change too much. que ahora mismo estoy haciendo otras cosas y no me interesa. Right now, I'm doing something else and I'm not interested. Pero el Espíritu Santo te dice, But the Holy Spirit tells you, tú no sabes el día ni en la hora en que vas a morir. you don't know the time or the moment when you are going to die. Si oyes mi voz, If you hear my voice, abre las puertas open the de door. tu corazón Open the doors y of your déjame heart entrar. and let me get in. Pero si entonces tú, aún oyendo la voz de Dios, But still, if you still hear the voice of God, no dejas que Él entre a tu you corazón, do not let Him enter your heart. lo rechazas, You push Him away. pues entonces, cuando llegue esa situación, ese problema, no puedes estar quejándote ni clamando a Dios. Then when that problem comes in your life, Porque you cannot complain to God. Porque cuando Dios llegó a tu vida y el Espíritu Santo habló a tu vida, te dijo, déjame entrar, Because when the Holy Spirit came into your life and spoke to you and told you, let me in, y tú no lo estás dejando entrar. and you don't let Him in,